este tema que vendría a ser, sí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar con este tema que son lesiones osteotendinosas. Y aquí vamos a abarcar tres tipos de lesiones principalmente, lo que son los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Y nos vamos a centrar más que nada en la definición de cada una de ellas, en qué estructuras se ven comprometidas, cuál va a ser la clínica que potencialmente nosotros vamos a ver y vamos a ver una cosa bastante general acerca de su tratamiento, sobre todo de las fracturas, ya que nos estamos centrando en el curso de PBM en un manejo más de tipo prehospitalario o como de primeros auxilios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. En primer lugar, para nosotros poder hablar de lesiones en cualquier parte de nuestro cuerpo, ustedes saben que es muy importante que nosotros conozcamos en sí cómo es la anatomía de esta zona. Bien, entonces, como hoy día vamos a ver lesiones osteotendinosas, nosotros tenemos que conocer cuál es la definición o qué cosa es un tendón, qué cosa es un ligamento y qué cosa es un hueso y cuáles son sus partes. Entonces, en esta imagen de aquí de la izquierda, vemos lo que es la articulación de la rodilla, ¿sí? Acá ustedes ven el puntero y con el puntero estoy señalando este huesito de forma casi redondeada que se conoce como rótula, que es lo que ustedes palpan cuando ustedes se tocan su rodilla. Y este hueso se puede mover de manera lateral si ustedes ahorita lo intentan. Aquí arriba tenemos lo que es esta porción blanca, es un tendón. Este vendría a ser el tendón rotuliano. Y este tendón es la estructura que va a unir a un hueso con un músculo. Igual, por ejemplo, aquí ven, ¿no? El músculo vasto interno, esta parte rojita es el músculo en sí. Y esta parte más blanquecina, que cuando ustedes llevan anatomía, si es que lo llegan a llevar presencial y pueden entrar al anfiteatro, es una estructura que contra la luz va a brillar, es como de un blanco nacarado. Y esta va a ser la estructura que une a la parte muscular per se del músculo con la superficie del hueso al que van a estar unidos. ¿Y por qué es importante conocer esta estructura, el tendón? Porque va a haber un tipo de fractura que nosotros las vamos a conocer como fracturas por estrés, que se van a dar debido a la contracción continua de un músculo cuyo tendón va a estar unido a la superficie de un hueso. Entonces, en resumen, y vamos a escribirlo acá para no olvidarnos, ¿qué cosa es un tendón? Un tendón va a ser lo que une hueso con músculo, ¿sí? Une hueso, el huesito, con el músculo. Listo. Otra estructura importante que tenemos que nosotros conocer vienen a ser los ligamentos. Los ligamentos, no sé si es que lo pueden ver acá o lo vamos a ampliar. Esta parte de acá vendría a ser el famoso, hablando de lo que es la articulación de la rodilla, obviamente, vendría a ser el famoso ligamento cruzado anterior o cruciforme anterior, que ustedes deben haber escuchado que muchas veces se lo lesionan generalmente los deportistas, ¿no? Sobre todo los futbolistas, ya que cuando este ligamento se lesiona, la articulación de la rodilla va a perder estabilidad. ¿Sí? Obviamente esto se puede recuperar y regenerar con cirugías, pero como les dije, ese no es el objetivo de esta clase, sino más bien que ustedes conozcan la lesión y sepan identificarla. ¿Qué cosa hacen los ligamentos? Los ligamentos van a ser estructuras que van a darle estabilidad a la articulación, ¿sí? Porque ustedes saben que las articulaciones son... ¿Cuál es la principal función de las articulaciones, chicos? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Algún voluntario? Locomoción. Locomoción, muy bien. Exacto, movimiento. Y es obviamente estas articulaciones, al ser las partes de nuestro cuerpo que nos dan mayor flexibilidad, mayor movimiento,
van a tener un límite. No, no es que nosotros, por ejemplo, nuestra muñeca la podamos rotar al ángulo que querramos, ¿no? O nuestra misma rodilla, por ejemplo, ¿no? Ya que tenemos aquí la imagen, no la podemos rotar en un ángulo de 360 grados. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que se encargan de mantener este rango de movimiento normal de las articulaciones, de darle suficiente estabilidad? Van a ser los ligamentos, ¿sí? Vamos a poner acá también rango normal de movimiento. Rango normal. Y por último, ya hemos hablado de los tendones, que recuerden que es la parte que va a unir al hueso, a la parte muscular del músculo per se. Con el hueso son los tendones, y los ligamentos van a ser las estructuras que dan estabilidad y mantienen el rango normal de movimiento de las articulaciones. Vamos a pasar a hablar acerca de los huesos que vendrían a ser la parte ósea, ¿no? de estas lesiones osteotendinosas. Este hueso, recuerden que va a estar conformado por una corteza, que es esta zona más externa que ustedes ven acá. Y dentro de la corteza nosotros vamos a tener a la médula ósea, ¿sí? Ustedes van a tener lo que es la médula ósea roja, la médula ósea amarilla. Esta médula ósea roja va a estar dividida en trabéculas. Algo muy importante es que la médula ósea va a ser el sitio en donde se producen todas las células sanguíneas, o que forman parte de la sangre, mejor dicho, de nuestro cuerpo. Aquí es donde se van a originar, por ejemplo, los leucocitos, los famosos glóbulos blancos, etcétera. Sí, todos los glóbulos blancos ustedes saben que están divididos en linfocitos, en neutrófilos, en basófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde se va a dar origen a la mayoría, la gran mayoría de las células que conforman nuestra sangre. Por otro lado, este hueso, como ya les he mencionado, va a tener una corteza, va a tener este tipo de huesos, que son huesos largos, se conocen que van a tener dos corticales, una aquí y otra acá. Y el conocer que este hueso tiene una porción cortical nos va a ayudar cuando nosotros hablemos de un tipo de fractura importante que es casi exclusiva de la edad pediátrica de los niños, que se conoce como fractura en tallo verde. ¿Por qué? Porque en la fractura de tallo verde, ustedes están acá viendo una cortical y otra cortical, ¿cierto? En las fracturas de tallo verde, solamente se va a ver dañada una de estas dos corticales, no ambas, como sí sucede en las fracturas normales, ¿no? En las fracturas de adultos. Otra cosa también importante que tenemos que conocer acerca del hueso para poder nosotros caracterizar bien a nuestras fracturas es saber cuáles son sus partes, ¿sí? Obviamente aquí estamos hablando de huesos largos, no de huesos planos, ahí la cosa cambia un poco. Sin embargo, vamos a enfocarnos aquí. Y en estos huesos largos, y con huesos largos me refiero a aquellos huesos que tengan una estructura similar a esta, por ejemplo, el fémur, el húmero, podríamos acá estar hablando también de la tibia, del peroné, el radio, el cúbito, etc. Entonces, este hueso se va a dividir en epífisis, diáfisis y metáfisis, ¿sí? ¿Cuál va a ser cuál? Vamos a acercarlo para poder verlo mejor. ¿Dónde está? Ya. Aquí está. Listo. Entonces, los extremos de estos huesos, nosotros los vamos a conocer como epífisis, ¿sí? Y la parte central, es decir, entre las dos epífisis, se va a conocer como diáfisis. Y la porción que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis, que va a ser notoria y gruesa y va a contener al centro de osificación, al centro de crecimiento del hueso en los niños en la edad pediátrica, se va a conocer como metáfisis y va a estar aquí, en este sitio más o menos. Y lo vamos a señalar con un colorcito. Vamos a ponerlo azul, ya. Aquí, en esta zona, aquí,
es que ustedes van a encontrar a la metáfisis. ¿Qué cosa encontramos nosotros en la metáfisis? El famoso centro de osificación. ¿Qué cosa permite el centro de osificación? Va a permitir que el niño crezca, ¿sí? Que crezca. Es decir, que incremente su talla. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si nosotros en un niño tenemos una fractura que compromete tanto la epífisis como la metáfisis, nosotros sabemos que en la metáfisis se encuentra el centro de osificación. ¿Qué cosa permite el centro de osificación? Que el niño crezca, que incremente, que este hueso incremente en longitud. Entonces, ¿qué pasa si es que esta metáfisis se ve lesionada por una fractura, se ve partida en dos? Este centro de osificación se parte en dos, deja de funcionar como debe y este hueso ya no puede incrementar en longitud en esta porción. ¿Sí? Por eso es tan importante que ustedes lo conozcan y puedan caracterizarlas bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Ale, ¿puedes por favor repetir Dime. eso de la fractura por estrés? Ya. Generalmente estas fracturas por estrés se van a dar en deportistas, porque ustedes saben que los deportistas calificados entrenan varias horas al día. Entonces, estas fracturas por estrés se van a dar cuando se produce la contracción constante de un músculo cuyo tendón está adherido al hueso. Entonces, cuando el músculo se contrae, obviamente va a jalar al tendón y el tendón está adherido al hueso. Entonces, este tendón va a jalar esa porción de hueso en donde se encuentra adherido. Y cuando estas contracciones se generan de forma repetida, de forma constante, va a llegar un punto en el que este hueso se va a fisurar y se va a fracturar. Por eso se conocen como fracturas por estrés. Ya la vamos a ver más adelante. ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias, Ale. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grave y vamos a empezar con los esguinces, que son una de las lesiones osteotendinosas más comunes. La mayoría de ustedes de seguro en algún punto de su vida han conocido o ustedes mismos han tenido un esguince. Entonces es un poco más fácil que se memoricen cuál es la clínica, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros tenemos un esguince, lo que se está viendo lesionado son los ligamentos, ¿sí? ¿Pueden llegar a lesionarse los tendones? Sí, pero principalmente la estructura que se va a ver comprometida durante un esguince son los ligamentos. ¿Cuáles son las causas? Generalmente vamos a estar hablando aquí de causas mecánicas y causas traumáticas. Dentro de las causas mecánicas, lo más común son los movimientos antinaturales. Por ejemplo, en el caso de las chicas, por ejemplo, cuando se ponen el taco y están caminando y se tropiezan con algo y se doblan el pie, ya, esa es una causa de esguince. También puede darse por un excesivo cierre o apertura, ¿no? De repente hicimos una rotación brusca de nuestro cuerpo, dejando nuestros pies estáticos y esto puede llegar a ocasionar un esguince y, como le acabamos de mencionar, un movimiento brusco. ¿Cuáles van a ser los principales síntomas? El dolor y la inflamación, ¿sí? Junto con la equimosis. Esos son los principales síntomas, o mejor dicho, signos, síntomas que nosotros vamos a encontrar en un paciente que ha tenido un esguince. El dolor, que es lo primero que aparece, junto con la inflamación, y al pasar de los días puede llegar a haber una equimosis. ¿Qué cosa era la equimosis, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Hematoma? Algunos. Lesión en tejido subcutáneo. Exactamente. Bueno, no específicamente del tejido subcutáneo, pero es una lesión que se da o que compromete vasos sanguíneos de mediano calibre y que se da a la altura de la dermis más o menos, antes del tejido subcutáneo, porque debajo, tejido subcutáneo y debajo, acuérdense que son hematomas, que es cuando ya se comprometen vasos sanguíneos de un calibre mucho más grande, y por eso acuérdense que los hematomas se tenían que drenar porque había una colección de sangre bastante marcada que podía llegar incluso a ocasionar un incremento del volumen. Entonces, ¿cómo se veía una equimosis así al ojo?
como se dice coloquialmente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo describirían ustedes una equimosis en la piel de un paciente? Pasa por fases de colores. Ujú. ¿Cuál es el primer color que esperarías ver? Creo que sería rojo, después morado, verde y un poco como que marrón entre amarillo, como para sanar. Exactamente, esas vendrían a ser las fases de los colores de la equimosis y recuerden que estas fases de los colores se dan por la descomposición de la hemoglobina, depósitos de bilirrubina, etc. Muy bien, entonces esas son las tres cosas que ustedes van a esperar encontrar. En una fase aguda, es decir, al momento en el que pasa y a los minutos u horas, lo que ustedes o lo que el paciente les va a señalar es que tienen muchísimo dolor y hay una inflamación marcada. Y con el pasar de los días van a haber una equimosis en esa zona. Puede haber pérdida de la funcionalidad, pero en grados graves, como ahorita vamos a pasar a ver cuáles son los grados de los esguinces, y en consecuencia de esta pérdida de la funcionalidad y sobre todo del dolor que produce apoyar la extremidad, puede llegar a haber bueno, el término parálisis es un poco dramático, pero se podría decir que el paciente no podría utilizar esta extremidad por algún tiempo hasta que la inflamación y el dolor bajen, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación de los esguinces, nosotros vamos a tener que se van a dividir en 3 grados, grado 1, 2 y 3. En el grado 1 se va a caracterizar porque ha habido una distensión parcial de los ligamentos y en algunas literaturas ustedes también van a encontrar que se describe el grado 1 como un esguince en el que ha habido microrupturas en los ligamentos, ¿sí? Entonces, grado 1, distensión parcial con microrupturas. Aquí va a haber una inflamación y dolor variable. Muchas veces este dolor solamente sucede en los primeros momentos de ocurrido el esguince y luego va disminuyendo, se convierte en algo que pasa a segundo plano. Los movimientos de la extremidad son normales, el paciente no tiene ningún problema en apoyar el pie, en caminar, solamente demuestra una pequeña molestia, un pequeño dolor. En los esguinces de grado 2, aquí la ruptura, ya se produce ruptura de ligamentos, pero esta ruptura compromete menos del 50%, ¿sí? Y esto es importante, porque esto es lo que nos va a ayudar a diferenciarlo de un esguince de grado 3. Entonces vamos a colocarlo aquí, menos del 50%. Aquí ya va a haber un dolor muchísimo más intenso. Aquí probablemente ya necesitemos darle al paciente de repente algún analgésico para calmarlo, colocarle compresas frías, que ojo que las compresas frías para bajar la inflamación también estaría indicado en el grado 1. Y los movimientos, como ya ha habido una ruptura de ligamentos, aunque sea menos del 50%, ya es una ruptura, los movimientos pueden llegar a ser anormalmente amplios, ¿sí? Y el paciente puede empezar a presentar un poco de dificultad para poder apoyar la extremidad y caminar. Y ya en el grado 3, aquí ya se produce una ruptura de ligamentos que compromete más del 50% del ligamento y que puede o no estar acompañado de arrancamiento óseo, ¿sí? Es decir, se arranca el pedacito de hueso al que está adherido este ligamento. Este tipo de esguinces van a necesitar tratamiento quirúrgico. Obviamente, al necesitar ya tratamiento quirúrgico pueden llegar a dejar secuelas como, por ejemplo, una rigidez articular o un dolor crónico. Y aquí el paciente va a tener un dolor bastante exacerbado, va a haber muchísima inflamación, hay una inestabilidad bastante marcada de la articulación, el paciente le duele muchísimo, no puede caminar, no puede ni siquiera apoyar el pie y el solo tocarle esta zona le produce bastante molestia, bastante dolor. Sí, entonces recuerden, en esguinces de grado 1 vemos una distensión parcial con microrupturas. En el grado 2 es una ruptura que compromete menos del 50% y en el grado 3 vemos una ruptura que compromete más del 50%,
que puede estar acompañada de arrancamiento óseo, como ustedes pueden ver aquí en la imagen. ¿Ven? Microrupturas, menos del 50%, más del 50%, ¿no? Y obviamente ustedes ven que el dolor, que es uno de los síntomas cardinales, va a ir incrementando en intensidad a medida que vamos pasando de un grado a otro. Así va a pasar con lo que es la inflamación y la pérdida de funcionalidad. ¿Cómo tratamos un esguince entonces? Lo primero, y obviamente esto aplicaría solamente para los esguinces de grado 1 y 2, ya que los esguinces de grado 3 nosotros los inmovilizamos y tenemos que trasladar al paciente para que le realicen una radiografía, ¿no?, de la articulación, podamos ver si es que de repente este esguince no está acompañado con arrancamiento óseo o con alguna fractura y poder programar al paciente para la cirugía. Pero en un esguince de primer y segundo grado, lo primero es que esta articulación, este tobillo, porque generalmente se da en el tobillo, aunque también puede darse en otras articulaciones como de la mano, es la segunda más común, tiene que estar en reposo. Podemos llegar a vendarla, pero se dice que se debe utilizar un vendaje funcional. ¿A qué nos referimos con esto? Que este vendaje que se realiza en los esguinces, a diferencia del vendaje que nosotros realizaríamos en una fractura, este vendaje no va a tener como objetivo el inmovilizar, sino simplemente dar estabilidad, y eso es lo más importante. El vendaje en el esguince tiene como objetivo dar estabilidad, no inmovilizar, solamente dar estabilidad. En una fase aguda, es decir, cuando recién se ha presentado el cuadro, para poder bajar la inflamación, se sugiere que se apliquen compresas frías en la zona, ¿sí?, hasta dentro de las 24 horas siguientes a ocurrido el evento. Luego de estas 24 horas y que ya haya bajado la inflamación, es que nosotros podemos empezar a colocar compresas calientes para ayudar al paciente a poder iniciar un poco lo que es la movilización de la extremidad y que ésta no se atrofie o no se quede rígida. Y es muy importante que en este tipo de lesiones realicemos lo que es la terapia, los ejercicios de recuperación, ¿sí?, lo que es la parte de medicina física. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que, como ya les había mencionado, una de las principales quejas del paciente va a ser el dolor. Entonces, ¿qué cosa le damos a este paciente para el dolor o cómo manejamos el dolor a este paciente? ¿Cómo lo manejaríamos en cualquier otro? Utilizando algo que se conoce como la escala analgésica del OMS, que se plantean 3 escalones, aunque ahora último, si no me equivoco, han añadido uno más, un cuarto escalón, pero vamos a quedarnos con esta que es una básica. Y lo que nos dice es que como primera línea, lo primero que tenemos que darle a un paciente que tiene dolor son AINES, ¿sí?, como porque son los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo, y el que más se conoce, el famoso paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco. Metamizol no lo usen tanto para el dolor, no se recomienda mucho, solamente estos 3 primeros, ¿sí? Si es que con esto no es suficiente, entonces pasaríamos al escalón 2, en donde utilizamos algo que se conocen como opioides menores, como por ejemplo lo más común es el tramadol y la codeína. Y si esto ya no funcionara, pasaríamos al escalón 3, en donde usamos opioides mayores, que son la famosa morfina, oxicodona, fentanilo, etc. ¿Sí? No es necesario que se aprendan esto, solamente se los estoy mostrando la parte de medicamentos para que ustedes vayan conociendo, y por si les preguntan, ¿qué cosa puedo tomar para un esguince? Puedes tomar paracetamol, puedes tomar ibuprofeno, puedes tomar diclofenaco. Tengan cuidado con el naproxeno sódico, ya que es asociado a una incidencia bastante alta de lo que es problemas gastrointestinales, sobre todo de aquellos relacionados con gastritis y úlceras. Así que preferible estos de aquí. Y como les mencionaba, lo importante es al inicio, donde hay bastante inflamación, para bajarla, colocar hielo, elevarlas, también la extremidad, que esté en reposo y realizar un vendaje, como les dije, funcional, que tenga como objetivo estabilizar la articulación, porque ya habíamos conversado que los ligamentos son las estructuras que dan estabilidad a todas estas articulaciones. Entonces, si el ligamento, que es el que da estabilidad, está lesionado,
Entonces tenemos que devolverle a esta articulación la capacidad para estar estable y lo vamos a realizar mediante un vendaje funcional. Y ya luego cuando el paciente esté mejor, haya reposado, generalmente el tiempo de reposo que se aconseja en los esguinces de grado 1 o leves es más o menos de 3 a 4 días y en los esguinces ya de grado 2 o moderado puede ser de una semana hasta una semana a 10 días, ¿sí? Antes de pasar a luxaciones, chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, Alejandra. ¿Y si Dime. y si la persona es alérgica a los AINES, qué se puede hacer? Cuando son alérgicos a los AINES, les puedes dar diclofenaco, que también es otra opción. Paracetamol y ibuprofeno, obviamente no, porque esos sí son AINES. Pero sí, básicamente eso. Muchas veces en los hospitales, cuando ustedes vayan, se van a saltear el escalón 1 porque el dolor del esguince es un poco molesto. Entonces, les pueden llegar a dar lo que son inhibidores de la COX-2, que son los famosos etoricoxib o celecoxib, que también son una opción para aquellos pacientes que no pueden tomar AINES, ¿no? Ya, gracias. No sé. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces vamos a pasar a la parte de luxaciones. Entonces aquí ya no solamente se van a ver lesionados los ligamentos, sino que ya vamos a ver una lesión de la articulación como tal, incluyendo su cápsula, porque cuando ustedes vean las articulaciones en alguna pieza anatómica, van a ver que estas articulaciones no están ahí solitas, sino que están recubiertas de ligamentos y de un montón de estructuras de tejidos que forman una capsulita alrededor, que es precisamente para mantenerla estable y en su sitio. Entonces, cuando ocurre una fuerza extrema que se aplica en estos ligamentos, pueden ocurrir estas luxaciones. Y las luxaciones básicamente se denominan a todas aquellas lesiones en las que la articulación se sale de su sitio, ¿sí? ¿Cuáles son las más comunes o cuál es la más común? La luxación glenohumeral, que es la que ven aquí en la imagen de arriba, que se produce en la articulación entre lo que es el húmero y la escápula. Esta es la fosita glenoidea, esta es la cabeza del húmero, que se supone que debería estar acá adentro, pero en las luxaciones se sale. Puede irse para adelante, en donde se conocería como una luxación anterior, o se puede ir también para atrás, en lo que se conoce como una luxación posterior. De las dos, la más común es la anterior, ¿sí? Vamos a resaltarla. Esa es la más común. También podemos observar, por ejemplo, en esta imagen de acá, en esta radiografía, una luxación entre lo que es en la articulación que está o que se da entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Si comparan, este de acá vendría a ser la articulación encajada en una posición normal. Sin embargo, aquí el húmero está por abajo del acetábulo. ¿Sí? El fémur está por debajo del acetábulo y está en una posición errónea. ¿Sí? Entonces, esa vendría a ser una luxación del lado derecho. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una luxación de lo que es la articulación del tobillo. Y aquí vendríamos a ver una radiografía en una vista lateral de una luxación de la articulación de la rodilla. ¿Sí? Si ven acá, la epífisis distal del fémur está para atrás y todo esto junto con la rótula, la tibia, el peroné junto con la rótula están como más adelante. ¿Cuáles son los síntomas principales de las luxaciones? Son muy similares a los esguinces. Aquí va a haber dolor, pero obviamente aquí el dolor es muchísimo más intenso. Y algo que, aparte de la inflamación, algo que va a ser muy característico es que vamos a observar una deformidad a nivel de la articulación y puede llegar a haber un acortamiento, torcedura o giro en esta zona, ¿sí? Es una lesión que, a diferencia de los esguinces, en donde la única forma en la que nosotros vamos a poder identificarlo es porque el paciente nos cuenta que ha estado caminando y se ha doblado el tobillo y ahora le duele. Aquí nosotros podemos verla a simple vista porque la articulación está fuera de su sitio, entonces esto va a traducirse en una postura anormal del miembro, ¿sí?
Algo muy, muy, muy importante en lo que es el manejo de luxaciones es que nunca deben realizar una reducción, es decir, nunca deben regresar esta articulación a su sitio si es que antes no han realizado ustedes una radiografía. ¿Por qué? Porque para que pueda ocurrir esta luxación, debe haberse aplicado una fuerza bastante extrema en esta zona, en esta estructura. Y generalmente la fuerza que se debe aplicar para que ocurra una luxación muchas veces es suficiente para que también ocurra una fractura. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes realizan la reducción? Cuando yo hablo de reducción, tanto para luxaciones como para fracturas, me estoy refiriendo a que a regresar esta estructura a su sitio. Si yo realizo una reducción de una luxación y no he hecho una radiografía antes y por lo tanto no soy consciente de que también hay una fractura que la acompaña, puedo causarle muchísimo más daño al paciente, puedo complicar esta fractura y ya vamos a ver que las fracturas de por sí son lesiones que traen consigo un montón de complicaciones, sobre todo complicaciones neurovasculares, porque van a comprometerse tanto no solamente el hueso, sino también partes blandas, tejidos que le rodean al hueso, van a comprometerse todo lo que es la vascularización de esa zona, la irrigación y también los nervios que se encuentran ahí. Entonces, lo más importante en cuanto al tratamiento de una luxación es que si ustedes encuentran a un paciente así, simplemente inmovilizan, acá sí inmovilizan, y no regresan el hueso a su sitio o la articulación a su sitio, mejor dicho, si es que antes no le han hecho una radiografía para verificar que lo único que hay es una luxación y no esté acompañada de una fractura. Acá también, luego de que se haya realizado la reducción de la luxación, luego de que hayamos regresado la articulación a su sitio, y hayamos visto que obviamente no había ninguna fractura, ¿qué cosa es lo que queda? Igual, un vendaje funcional, al igual que los esguinces, analgesia para el paciente, siguiendo la escala de analgesia de la OMS, y reposo, ¿sí? Aquí el reposo es un poquito más prolongado, generalmente puede llegar hasta 15 días. Listo. Ahora, ¿alguna pregunta con respecto a luxaciones antes de pasar a fracturas, chicos? ¿No? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es la estrella de esta clase. Ya ustedes ya saben que en las fracturas, la estructura que se encuentra principalmente comprometida van a ser los huesos, pero como ya se los iba mencionando, no solamente nuestra preocupación aquí va a ser es que el hueso se ha roto, sino qué cosa ha lesionado este hueso que se ha roto. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos una fractura, no solamente es necesario que realicemos una radiografía, como ustedes pueden ver en la imagen de acá abajo, para ver cuál es el tipo de fractura que tenemos, cuál es el trazo de la fractura, en cuántos fragmentos ha dividido la fractura este hueso, sino también se aconseja que se realice, por ejemplo, lo que es la ecografía o la resonancia magnética, para poder evaluar la lesión de partes blandas. ¿Y a qué me refiero con lesión de partes blandas? La lesión de todos los tejidos que rodean este hueso. Músculos, fascies, tendones, ligamentos, etc. Y también para poder evidenciar la lesión a nivel vascular, porque ustedes saben que toda fractura, una de las principales preocupaciones es que éstas sangran. La cantidad de la hemorragia, de la cantidad de sangrado que van a producir varía dependiendo del hueso que se ha fracturado. Generalmente, por ejemplo, cuando se fractura la tibia, el peroné, tenemos un sangrado de aproximadamente 750 mililitros, 800 mililitros. Fracturas que ocasionan una gran hemorragia, a la cabeza están las fracturas de cadera que ocasionan hemorragias de hasta 1500 a 2000 mililitros de sangre, que es casi la mitad del volumen sanguíneo total que tenemos en todo el cuerpo. También tenemos que evaluar cuál ha sido el daño en las arterias que rodeaban a este hueso. Y no solamente porque el daño en las arterias nos pueda provocar una hemorragia, sino que también si es que se ha dañado una arteria
que irrigaba este hueso se va a quedar sin irrigación. ¿Qué pasa cuando un tejido de nuestro cuerpo se queda sin irrigación? Se muere. Entonces eso también es importante. Otra cosa importante evaluar es lo que es el daño nervioso, el daño de los nervios que rodean a esta zona, que se puede llegar a manifestar de diversas maneras, pero una de las principales vendría a ser la pérdida de sensibilidad en esta zona o algo que se conoce como parestesias persistentes. ¿Qué cosa es la parestesia? Es esa sensación de hormigueo que de repente ustedes cuando se han sentado por mucho tiempo sobre su pierna y se paran y sienten medio raro y como si se les estuvieran subiendo hormigas por ahí, dicen se me durmió la pierna, ya, eso se conoce como parestesia. Entonces, este tipo de pacientes que han tenido una fractura y se ha producido una lesión nerviosa, van a tener esta sensación, pero de forma persistente. ¿Cuáles son los síntomas o los signos principales de una fractura? Van a ser, o mejor dicho, mi profesor de traumato nos lo enseñó de una manera un poco más fácil, que en una mnemotecnia que se conoce como las 3D. ¿Sí? ¿Qué cosas son las 3D? El paciente va a presentar dolor, disfuncionalidad y deformación. ¿Sí? Esas son las tres principales cosas que vamos a encontrar en una fractura. Dolor, disfuncionalidad y deformación. Muy aparte de la equimosis, la hemorragia, etcétera, estas 3D son importantes, son los principales síntomas y signos en las fracturas. Dolor, disfuncionalidad y deformación. ¿Cuáles son las causas de las fracturas? Pueden ser, o bueno, mejor dicho, las fracturas se pueden clasificar según su causa. Las fracturas por exposición, estamos viendo lo que son las fracturas abiertas y las fracturas cerradas. Creo que no necesitan más explicación. Las fracturas abiertas son aquellas en las que el hueso se fractura, perfora el plano cutáneo y sale para el otro lado y nosotros lo podemos ver a simple vista. Y las cerradas son aquellas en las que esto no ocurre. Todo ocurre por adentro. Luego tenemos la clasificación según su ubicación. Ya hemos visto las partes del hueso, fracturas epifisiarias que se producen en las epífisis, metafisiarias en las metáfisis o diafisiarias en la diáfisis, que es la parte del centro. Y por último tenemos las fracturas según su etiología. Tenemos las fracturas traumáticas que vendrían a ser las más comunes, ¿sí? Luego tenemos las fracturas de aplastamiento. Estas fracturas son importantes porque nosotros las vamos a ver principalmente, estas fracturas de aplastamiento, a nivel de las vértebras, ¿sí? A nivel de la columna vertebral en las vértebras. ¿Y por qué son importantes estas fracturas por aplastamiento que se dan en las vértebras? Porque generalmente estas van a ser uno de los primeros signos que nos indican que la densidad ósea de este paciente está disminuida. ¿Y qué enfermedad disminuye la densidad ósea, chicos? ¿Se acuerdan? La osteoporosis. Osteoporosis. La osteoporosis, exactamente. ¿Y la osteoporosis en qué tipo de pacientes es más común? ¿En hombres o en mujeres? ¿En mujeres? En mujeres. En mujeres, exactamente. Vamos a ponerlo acá. ¿Y es común en mujeres mayores, en mujeres viejitas o en mujeres jóvenes? Mayores. Mayores. Mayores, exactamente. Viejitas. Entonces, acuérdense de esto. Fracturas por aplastamiento se dan en vértebras. ¿Qué nos indica esto? Que este paciente tiene una densidad ósea disminuida. ¿Qué enfermedad tiene una densidad ósea disminuida? La osteoporosis. ¿En dónde se da la osteoporosis? Más frecuentemente en mujeres mayores, generalmente por arriba de los 60 años. ¿Alguien tenía una pregunta, creo? Sí, ¿por qué generalmente en las mujeres? Lo que pasa es que primero las mujeres tienen un mayor desgaste debido a que son las que quedan embarazadas, entonces
cuando la mujer queda embarazada, literalmente es uno de los eventos más traumáticos que le podrían ocurrir a su cuerpo porque pierde un montón de sus reservas de vitaminas, de minerales, etcétera. Entonces esto va a llegar a consumir muchísimo la masa ósea. Pero lo más importante es que sucede en mujeres mayores, sobre todo en posmenopáusicas, porque en las posmenopáusicas ya no existen los picos de estrógenos y de hormonas, sobre todo de estrógenos. Los estrógenos es una hormona que le confiere protección a las mujeres contra muchísimas enfermedades y sobre todo contra la osteoporosis, porque cuando disminuyen lo que es los picos de estrógenos, es que disminuye la densidad ósea. No solamente por el envejecimiento, sino porque al perder los estrógenos, la mujer empieza a perder lo que es la densidad ósea muchísimo más rápido de lo que le haría una mujer en edad fértil que todavía tiene unos niveles de estrógeno altos. Por eso es muchísimo más en las mujeres. Ok, gracias, Ale. Listo. En tercer lugar, chicos, tenemos lo que son las fracturas por fatiga, que ya también nosotros les había comentado que también se conocen como fracturas por estrés, ¿sí? Que se van a producir generalmente en atletas. ¿Y por qué se producían estas fracturas por estrés, chicos? ¿Se acuerdan? Por la fatiga. Por la Claro, contracción del músculo constante, porque el tendón que está herido al hueso se distiende. Claro, exactamente. Entonces se producían, ¿por qué? Porque había un músculo que se contraía de manera constante, de manera frecuente, y cuyo tendón estaba adherido a un hueso. Entonces, cuando se contraía el músculo, jalaba el tendón y el tendón jalaba el hueso. Entonces, esto se producía de forma constante, se producía cada rato hasta el punto en el que el hueso decía hasta acá nomás y se fracturaba, ¿sí? Esas son las famosas fracturas por fatiga o por estrés que van a ser casi exclusivas de los atletas. Y por último tenemos las fracturas obstétricas. ¿Qué cosas son las fracturas obstétricas? Son aquellas fracturas que se van o van a ser producidas por las maniobras que realiza el ginecólogo o la obstetra al momento del parto para sacar al bebé del canal vaginal. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un parto. Otra vez, es una cosa bastante traumática. Pero para que el bebé pueda pasar por el canal del parto, que es por así decirlo, un túnel bastante estrecho, el obstetra y el ginecólogo muchas veces tienen que girarlo y jalarlo de manera un tanto brusca muchas veces. Entonces, en estos tirones, en estos jalones del bebé, una fractura que es bastante común es la fractura de clavícula, ¿sí? Esa es una de las fracturas obstétricas más comunes, la fractura de clavícula, sobre todo del tercio externo de la clavícula. Entonces, ¿qué verán las fracturas obstétricas? Son fracturas que se producen por la manipulación del bebé al momento del nacimiento. ¿Cuál es la más común? La fractura de clavícula, sobre todo la que compromete el tercio externo. Bien, aquí en esta imagen tenemos cuáles son los diversos tipos de fractura. Tenemos la fractura lineal, que es generalmente este tipo de fractura el que nosotros vamos a ver en las fracturas ocasionadas por estrés o por fatiga. Sí, vamos a ponerlo acá para que no nos olvidemos. Aquí generalmente vamos a ver fracturas acá lineales. Listo. Tenemos también lo que son las fracturas con minuta. Aquí está. Estas fracturas con minuta se ven generalmente en las fracturas por aplastamiento, que eran en vértebras, en pacientes mujeres mayores de 60 años, por antecedente de osteoporosis con minuta. Tenemos también la famosa fractura en ala de mariposas, que no se encuentra en esta imagen, pero la vamos a dibujar.
Vamos a ponerla aquí. Aquí está. Este es el pedacito que se sale y este es el resto del hueso. Listo. Esta es la fractura en alas de mariposa. Tenemos también las fracturas transversas, que es esta de acá. Es una línea horizontal de forma transversa. Generalmente las vemos lo que son las fracturas de origen traumático. Tenemos las fracturas oblicuas, compuestas y descompuestas. Las espiroideas. Las de tallo verde, que ya les había dicho que son fracturas que son casi exclusivas de la edad pediátrica. Vamos a poner acá niños. Tallo verde, siempre que piensen en niños, en fracturas en niños, piensen en fractura en tallo verde, ¿sí? Ya lo habíamos visto, pero lo vamos a volver a repasar. Acá está. Vamos a acercarlo. Yo les había mencionado que el hueso tiene esta parte de acá de afuera se llama cortical. En las fracturas de tallo verde, solamente se fractura o se rompe una de las corticales, la otra no. A diferencia de, por ejemplo, la fractura transversa, ¿no? Que ustedes ven que va desde una cortical a la otra, en la fractura de tallo verde no. En la fractura de tallo verde solamente se ve comprometida una de las corticales, ¿sí? Y como les menciono, tallo verde es igual a fractura de niños, ¿sí? Otra cosa muy importante que ustedes tienen que saber es cuál es la diferencia entre una fractura comminuta y una fractura en alas de mariposa, que vendría a ser esta. La fractura en alas de mariposa va a tener un máximo de 3 fragmentos, ¿sí? Vamos a poner alas de mariposa, AM. Vamos a poner alas de mariposa. Va a tener 3 fragmentos, ¿sí? Solamente 3 fragmentos. ¿Cómo que 3 fragmentos? Acá está. Un fragmento, 2, 3. El hueso se ha dividido en 3 fragmentos, ¿sí? En cambio, la fractura comminuta va a estar dividido el hueso en más de 3 fragmentos, ¿sí? En 4, 5, 6, 7. Esa es la diferencia entre ambas. Fractura de alas de mariposa, el hueso se divide en 3 fragmentos. Fractura comminuta, el hueso se divide en más de 3 fragmentos, es decir, 4, 5, 6. Por eso si ven acá parece que está pulverizado. Esa es la diferencia entre ambos. Acuérdense, por favor, niños, es fractura en tallo verde, no se vayan a olvidar. Fracturas por aplastamiento se van a dar en vértebras, sobre todo en pacientes mujeres mayores de 60 años con antecedente de osteoporosis, y la osteoporosis se va a verificar con una densitometría ósea, una densidad ósea disminuida. Las fracturas por estrés se van a dar generalmente en atletas, se da por una contracción constante de un músculo cuyo tendón va a estar adherido a la superficie de un hueso, generalmente son de tipo lineal, y las fracturas obstétricas se dan por maniobras realizadas al momento del nacimiento, al momento del parto. La más común es la fractura de clavícula. Entonces, ¿cómo se trata una fractura? De manera prehospitalaria o extrahospitalaria, lo único que ustedes pueden hacer es inmovilizar esa zona con unas tablas. Yo supongo que ya en su práctica sus doctores les han pasado videos, les han hablado acerca de cómo los diferentes materiales que ustedes pueden utilizar para poder inmovilizar una zona que se encuentra fracturada. Generalmente, de repente pueden usar cartones, pueden usar triplets, pueden usar tablas, cualquier objeto rígido que ustedes tengan a la mano, y también necesitarían un pedazo de venda o de tela para poder pasarlo alrededor. Lo más importante, chicos, es que ustedes no realicen ningún tipo de reducción, no intenten regresar el hueso a su sitio si es que primero no han realizado una radiografía para ver cuál es el estado de esta fractura, a qué tipo de fractura nos estamos enfrentando. Porque imagínense que ustedes quieran hacer una reducción así a la mala en el momento, pensando que es una fractura así transversa, y no se dan cuenta y es una fractura oblicua descompuesta, así, o es una comminuta. Van a ser todo un desastre y van a empeorar todo. Entonces, ¿cuál es el primer paso siempre, tanto en fracturas como en luxaciones? Hagan su radiografía.
¿sí? No se olviden de evaluar también partes blandas, la parte vascular, la parte nerviosa, la parte de lo que es la inervación. Y dentro de lo que es los tipos de reducción que nosotros vamos a ver aquí en las fracturas, vamos a tener lo que es la reducción cruenta y la reducción incruenta. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ambos? Chicos, ¿alguien se acuerda que haya visto la TEO? La incruenta o sea, se hace con la tracción y la contracción. Y se debe corregir la angulación y no es dentro de, de un quirófano, en cambio la cruenta es por un tratamiento quirúrgico. Exactamente. Entonces, como le ha mencionado bien, la reducción incruenta se va a realizar con maniobras de tracción y contratracción. Generalmente se necesitan mínimo 2 personas para realizarlas. Y la reducción cruenta es aquella reducción que la vamos a hacer de forma quirúrgica en la sala de operaciones, ¿sí? Otra cosa que también tienen que conocer es que para las reducciones cruentas, es decir, con cirugía, nosotros vamos a utilizar elementos tanto de fijación interna como las placas, los tornillos, etcétera, y elementos de fijación externa como este aparato que ven acá que se conoce para realizar un procedimiento que se llama transporte óseo. Sí, que esto no es necesario que lo sepan, solamente se les estoy mencionando porque cultura general. ¿Sí? Y antes de pasar a hablar de las complicaciones, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ale, sí, yo. Dime. Más que todo, yo tengo acá apuntado que el tratamiento con el equipo especializado para las fracturas es el ABC, que primero son los analgésicos, después inmovilizar, y la y la C es la reducción y así. Entonces, no sé cuál es primero. Claro, o sea, cuando a ustedes les llega un paciente así, y esto lo tienen que tener en cuenta para todo, es que todos esos pasos y todas esas secuencias no van a ser realizadas una después de la otra, sino que ustedes van a tener un equipo y todas estas medidas se van a tomar de manera simultánea. Entonces, a ustedes les llega al paciente y obviamente, ¿cómo va a llegar? Va a llegar con un montón de dolor. ¿Y qué tienen que hacer para calmarle el dolor? Le van a dar analgésicos. Mientras una persona le está poniendo en lo que es la vía para darle el analgésico, porque generalmente se lo van a dar por vía intravenosa, otra persona tiene que ir asegurándose de que esta zona de fractura esté inmovilizada. Y mientras esta zona de fractura está siendo inmovilizada, ustedes le están dando el analgésico al paciente, ustedes tienen que estar listos para poder llevarlo al lugar en donde le van a tomar la radiografía, o si tienen un equipo para tomar radiografía portátil, ya se esté llevando al sitio. Y cuando ya tengan todo eso listo, ya tengan su radiografía, ya tengan su placa, la hayan revisado, hayan visto que es una fractura que necesita una reducción cruenta o incruenta, pasan a hacer eso, ¿no? Pero lo que tienes está muy bien, porque sí lo mencionan las guías así. Ah, ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces, por último, vamos a pasar a ver cuáles son las complicaciones de las fracturas. Todo esto es la lista que a ustedes les sale en su PPT, si es que no es más. Sin embargo, de toda esta lista inmensa, ¿qué cosa es lo más importante? Retardo en la consolidación, ausencia de la consolidación, que más lo van a ver como pseudoartrosis. Y ahí la consolidación viciosa. Y de ahí nada más. Sí, nada más. Ya. Entonces, estas 3 cositas son bastante importantes. Si es que se me está pasando alguna complicación, chicos, que ustedes la tengan anotado, me los hacen saber, por favor. Pero estas son las 3 más comunes, las que ustedes van a ver cuando lleven traumato más adelante y de las que siempre les van a hablar. Ah, y faltaría una, ahí está. Otra que también es importante, que se conoce como
síndrome compartimental. Acá está, síndrome compartimental. ¿Y por qué esto es importante? O mejor dicho, ¿cómo nosotros vamos a clasificar? Porque nosotros tenemos que dividir las complicaciones. Cuando nosotros tenemos una fractura, un paciente con una fractura, tenemos que saber que vamos a tener complicaciones agudas, es decir, complicaciones que se van a dar dentro de las 2 primeras semanas de ocurrida la fractura, y complicaciones crónicas que se van a dar después de estas 2 semanas o incluso después de un mes, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones agudas dentro de las primeras 2 semanas que se puede dar en un paciente? Vamos a resaltarlas de otro color, el celeste. La primera, el síndrome compartimental. También tenemos lo que son las hemorragias internas externas, el shock hipovolémico, ¿sí? Y obviamente todos los tipos de lesiones vasculares, neurológicas, viscerales, etc. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Crónicas. El retardo en la consolidación, ausencia de consolidación y una consolidación viciosa. Vamos a empezar por las agudas. Ustedes ya saben por qué se pueden producir las hemorragias, tanto internas como externas en las fracturas. Ya saben que a consecuencia de estas hemorragias, si son muy masivas, sobre todo en fracturas de cadera, se puede llegar a producir un shock hipovolémico, y también ya saben que estas fracturas no solamente van a comprometer a los huesos, sino que también van a comprometer estructuras neurovasculares, viscerales, tejidos blandos, etc. ¿Qué es el síndrome compartimental? Todas nuestras extremidades van a estar divididas anatómicamente en compartimentos por una estructura que se conoce como fascias. ¿Qué son las fascias? La fascia va a ser como una especie de laminita, como una especie de mantita que va a cubrir a los músculos y los va a juntar en paquetitos, ¿sí? Entonces, esta fascia va a dividir a la extremidad en diferentes compartimentos. Y vamos a tomar como ejemplo el compartimento de la pierna, ¿sí? Lo vamos a poner por acá. Este es nuestro muslo, ¿sí? Imagínense. Este vendría a ser una vista desde arriba, ¿no? El muslo lo cortamos de forma transversal y lo estamos viendo desde arriba. Entonces, este muslo lo va a dividir en 4 partes, ¿sí? En 4 compartimentos. Vamos a ponerlo más. En 4 compartimentos. Estos compartimentos van a tener una presión dentro de ellos, ¿sí? Una presión que, si no me equivoco, no puede ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Cuando la presión en estos compartimentos sube debido a la fractura que ha ocurrido, cuando llega por encima de 30 o 40, no recuerdo muy bien, es que se produce el famoso síndrome compartimental. ¿Y qué cosa va a involucrar este síndrome compartimental? En primer lugar, esta extremidad va a empezar a incrementar en volumen, como podemos ver en la imagen de acá. Si comparamos la mano de la izquierda con la de la derecha vamos a ver que está muchísimo más hinchada. Ya, va a haber un incremento de volumen. El paciente va a empezar a manifestar dolor, muchísimo dolor, a pesar de que nosotros le estemos dando analgésicos. ¿Qué más va a pasar y cuál va a ser una de las estructuras que se va a comprometer en primer lugar? Los nervios, ¿sí? Los nervios. En primer lugar, ¿qué cosa va a decir el paciente? Se va a ver comprometido los nervios, las estructuras nerviosas, y se va a quejar el paciente de que siente un hormigueo en esa zona. Y yo les había dicho que este hormigueo, esa sensación de hormigueo, se conoce como parestesia. Parestesia. Este cuadro va a seguir progresando, el paciente va a perder la sensibilidad, ya no solamente va a ser una parestesia, sino que va a perder la sensibilidad en esta zona, ya no va a sentir el tacto, no va a sentir los cambios de temperatura. Esta extremidad se va a poner más fría en comparación con la otra. Y en última instancia, así lo último que va a suceder es que
se va a ver comprometido a la parte vascular. Y al verse comprometido a la parte vascular, esta extremidad va a perder su irrigación, se va a necrosar, el tejido se va a morir y esto va a resultar en que el paciente se le tenga que amputar esta zona. Por eso es que el síndrome compartimental es una complicación a la que sí le tenemos que prestar bastante atención. Ahora, esta es dentro de las complicaciones a corto plazo, o sea, agudas. ¿Qué pasa con las complicaciones a largo plazo? Son estas tres las principales. La consolidación viciosa, que es la que más rápido se deben acordar, es cuando existe una mala consolidación, se suelda de manera inadecuada esta fractura, se une el hueso de manera inadecuada. ¿A qué me refiero? Supongamos que uno de ustedes se fractura el húmero. Tenemos el húmero aquí. ¿Sí? Se fractura el húmero. Acá, sí, ya, se lo fracturan de manera transversal. Pasan los meses, el tiempo esperado para que este hueso se vuelva a sanar, pero en lugar de sanar derechito, como estaba antes, se junta o se pega de esta manera. Así, chueco, inclinado. Esto es lo que nosotros denominamos una consolidación viciosa, cuando el hueso, en términos coloquiales, se pega chueco, ¿sí? ¿Cuál es la otra? El retardo de la consolidación y ausencia de la consolidación. El término consolidación en fracturas, chicos, básicamente se refiere a que el hueso se vuelve a pegar, ¿sí? Entonces, el retardo de la consolidación es cuando el hueso todavía no se pega y ya ha pasado el tiempo en el que nosotros esperaríamos que esto suceda. En algunas literaturas se señala que esto es hasta 6 meses, pero en otras que es hasta 9 meses. En resumen, esto va a depender del hueso del que estemos hablando, pero para efectos prácticos vamos a tomar como que es máximo hasta los 6 meses, ¿sí? Entonces, hasta los 6 meses, si es que nosotros hacemos radiografías y vemos que el hueso sigue separado, aún no se ha unido, vamos a denominarlo como retardo en la consolidación. Si es que realizamos una radiografía y ya han pasado más de 6 meses y vemos que el hueso sigue sin pegar, aquí ya no se va a denominar retardo en la consolidación, sino se va a denominar ausencia de consolidación o pseudoartrosis. ¿Por qué pseudoartrosis? Porque aquí se va a formar esta estructura que semeja una articulación, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, retardo en la consolidación es cuando el hueso no ha pegado y han pasado menos de 6 meses. Y ausencia de consolidación o pseudoartrosis, ambos son sinónimos, es cuando el hueso no ha pegado, pero ya han pasado más de 6 meses. Consolidación viciosa, cuando el hueso suelda chueco, cuando pega chueco. El síndrome compartimental es cuando incrementa por encima de 30 a 40 milímetros de mercurio la presión dentro de los compartimentos de una extremidad y se inicia con compromiso nervioso, termina con compromiso vascular y el síntoma principal aquí en el síndrome compartimental va a ser el dolor. El dolor. Listo. Eso vendría a ser, bueno, acá vienen a ver todo lo que es los tipos de vendajes que ustedes pueden utilizar. Es importante el uso de collarín, ya lo hemos conversado hasta el cansancio, de la importancia de inmovilizar cuando sospechamos de una fractura a nivel cervical. Es importante que cuando nosotros realicemos la inmovilización estemos siempre atentos y monitoreando el pulso, la sensibilidad y la temperatura de esta zona. ¿Por qué? Porque no solamente las fracturas pueden ocasionar síndrome compartimental, sino también un vendaje muy apretado. Entonces, por eso es importante monitorizar esto, que si se dan cuenta son las principales cosas que se alteran en el síndrome compartimental.
Y eso vendría a ser todo respecto a lesiones osteotendinosas, chicos. No sé si tengan una pregunta antes de pasar al siguiente tema. Camila, ¿tienes una pregunta? Sí, en las partes de las características del síndrome compartimental, o sea, estamos en la afectación del pulso, que es como la más significativa, ¿no? Entonces, yo en mis apuntes tengo piel hinchada y brillante, y Ujú. ya no me acuerdo a qué se refería eso de piel hinchada y brillante en esa partecita. Ah, ya. Lo que pasa es que la piel hinchada y brillante, sin ninguna otra cosa, generalmente se va a referir a al punto 4, que es la atrofia de Sudeck, que es también un compromiso, más que vascular, es un compromiso nervioso, que va a manifestarse en el paciente como una extremidad que está hinchada, que es lisa, que es brillante, en donde muchas veces ya no crece vello corporal, que hay una sensibilidad incrementada o por el contrario pierde por completo la sensibilidad, pero es más que nada un síndrome neurológico, neurológico. No es como el síndrome compartimental en donde hay un compromiso neurovascular, tanto de componente neurológico como de componente de vasos sanguíneos. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver el tema de TEC y TBM y ya de ahí les pasaría el link de los pasitos para que den todo una vez. Listo. Entonces vamos a empezar con la parte de traumatismo encefalocraniano o TEC. Y como en la clase pasada, en la clase que acabamos de hacer, tenemos que empezar con una breve introducción acerca de un poquito de anatomía. Entonces, ustedes saben que la bóveda craneana es un espacio, una estructura que va a formarse por la unión de todos estos huesos del cráneo. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuáles son esos huesos del cráneo? ¿O de cuáles se acuerdan? El rosadito creo que es el temporal. Ya. ¿Cuál más se acuerdan? Este de aquí. Relajado frontal. Ajá, el frontal. Y tenemos aquí el morado, que es el parietal. El El parietal. occipital. Ajá. El parietal, el occipital. Acá tenemos lo que es el hueso esfenoides. Este de aquí, que solamente lo podemos ver de una vista desde arriba, es el hueso etmoides, que parecen dos alas, si se dan cuenta. Ya, entonces, el cráneo es una cavidad que se va a encontrar formada por todos estos huesos. Ahorita no es importante que se memoricen cuáles son las estructuras que pasan por todos estos huequitos o cómo se llaman cada uno, pero sí es importante que conozcan estos huesos. Tenemos un solo hueso frontal, dos parietales, dos temporales, dos huesos esfenoidales, un solo occipital y un solo hueso etmoidal. ¿Sí? El volumen intracraneal total es de 1.500 mililitros. De estos 1.500 mililitros que van a ver adentro, 1.200 van a corresponder al encéfalo per se, al cerebro, 150 a la sangre y otros 150 al líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido en donde nuestro cerebro se encuentra flotando. Es un líquido que va a ser rico en proteínas, en glucosa. Recuerden que la glucosa es el principal alimento del cerebro. En lo que es células del sistema inmune para proteger al cerebro. Y este líquido cefalorraquídeo va a ser producido por unas estructuras que se conocen como plexos coroidales, que ya las vamos a ver más adelante. Otro dato también muy importante es que ustedes tienen que saber que, como toda estructura, dentro va a tener una presión que se conoce como presión intracraneal o PIC, que sus rangos normales van a ir de 5 a 15 milímetros de mercurio. No hay manera de nosotros medir la presión intracraneal
de forma no invasiva. Si nosotros quisiéramos medir la presión intracraneal, tendríamos que hacerlo de manera invasiva, colocando catéteres, colocando sondas dentro de la cavidad craneal, y para eso obviamente tendríamos que taladrar y abrirla. Entonces, de manera clínica, de manera práctica y no invasiva, ¿cómo nosotros podemos saber que esta presión intracraneal se encuentra incrementada? Porque este va a ser el principal problema, la hipertensión intracraneal. Es prestando atención a una serie de signos que ya vamos a verlos también más adelante. Otra parte muy importante es conocer cuáles son las alteraciones del estado de conciencia. Y tenemos aquí 5 conceptos que ustedes tienen que aprender. En primer lugar, tenemos el de alerta, que somos todos nosotros. El paciente que está somnoliento es un paciente que está medio dormido, pero que le decimos, lo llamamos por su nombre y se despierta súper fácil. Escucha un ruido fuerte, se despierta. Alguien habla a su costado, se despierta. Es un paciente que no necesitamos de mucho estímulo para levantarlo, y cuando se levanta obedece órdenes con tranquilidad, sin ninguna dificultad. El paciente confuso es un paciente que cuesta un poco más despertarlo. Ya no se despierta cuando lo llamamos por su nombre o cuando escucha a alguien conversando, hablando a su costado, o cuando escucha un ruido alrededor, sino que va a necesitar de repente que lo sacudamos un poquito, va a necesitar de un ruido mucho más fuerte a su costado para que despierte. Sin embargo, es un paciente que todavía puede obedecer órdenes verbales, pero órdenes mucho más simples, no tan complejas, y puede llegar a estar desorientado. Un paciente estuporoso es un paciente que ya requiere de estímulos muchísimo más vigorosos para despertarse, ¿no? Muchas veces estos estímulos van a ser de tipo doloroso y tienen que ser de manera repetida. Sus movimientos van a ser descoordinados y aquí el paciente ya no va a ser capaz de obedecer órdenes al despertar. Y por último tenemos el coma, que ya vendría a ser que el paciente no nos da ningún tipo de respuesta. Esta imagen de aquí se las pongo del cerebro para que ustedes tengan en cuenta que este va a ser un órgano que está bastante irrigado, y a él van a ir un porcentaje bastante considerable de todo el gasto cardíaco, es decir, de toda la sangre que sale del corazón hacia el cuerpo. Esta estructura de aquí, ustedes la van a conocer como polígono de Willis. Y esta va a ser la principal estructura vascular que le va a dar irrigación al cerebro. Es una estructura que va a involucrar lo que son las famosas arterias cerebrales anteriores, cerebrales posteriores, comunicantes anteriores, comunicantes posteriores, cerebrales medias, etc. Esta es la arteria vertebral, esta es la arteria basilar, estas son las 2 arterias vertebrales. Estas arterias chiquititas que ven al medio son arterias que se van al cerebelo y al tronco encefálico. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una estructura que va a irrigar también a las principales zonas del cerebro y del sistema nervioso central en sí. En esta imagen de acá ustedes pueden ver un poco más cerca los huequitos que veíamos aquí en la imagen anterior, en la base del cráneo. Todo esto que están viendo acá es la base del cráneo. Y por cada uno de estos huecos van a pasar estructuras nerviosas, estructuras vasculares. No es importante que se los aprendan ahorita, tráumense con esto todavía cuando lleven neuroanato, pero se las pongo otra vez para que ustedes se den cuenta de que, por ejemplo, una fractura de base de cráneo no es solamente una fractura del hueso, sino que también es una fractura que compromete estructuras nerviosas y vasculares que son muy importantes, ya que si se dañan, se van a ver dañadas las zonas cerebrales que irrigan y que inervan. ¿Cuál es entonces la principal causa del traumatismo encefalocraniano? A la cabeza tenemos lo que son los accidentes con vehículos motorizados, es decir, en motos. En segundo lugar, tenemos las caídas, violencia, por ejemplo, que una persona la golpeen con un objeto contundente en la cabeza, un martillo, un bate. En cuarto lugar, tenemos lo que es los deportes y la recreación. Y por último, causas varias, ¿no? Misceláneas, otros, etc. Pero, ¿cuál es la principal causa? Accidentes con vehículos motorizados. Según la severidad y el tipo de lesión, vamos a tener que, podemos tener un TEC cerrado y un TEC penetrante, en donde el objeto, generalmente objetos cortantes,
han ingresado a la cavidad craneal y pueden haber llegado a lesionar el encéfalo, la masa encefálica. Según la fuerza lesiva que ocasionó este TEC, puede ser una fuerza estática o una fuerza dinámica. Cuando hablamos de fuerzas dinámicas, aquí generalmente estamos hablando cuando el objeto que lo causó estaba en movimiento. Y estáticas cuando estaba, como su mismo nombre lo dice, estático. Generalmente hablamos de, por ejemplo, cuando se produce por caídas y la persona choca la cabeza contra una grada o contra el mismo asfalto. Según la fuerza, obviamente depende de la magnitud, de la intensidad de esta fuerza y de cuántas veces se aplicó esta fuerza sobre el cráneo. Y otros también va a depender de la estructura de la bóveda craneana. Obviamente las personas que tengan malformaciones óseas que comprometan esta zona van a ser mucho más susceptibles a tener complicaciones y TECs mucho más graves que una persona que tiene una bóveda craneal normal. Y obviamente también tenemos el factor de la edad. La osteoporosis obviamente va a afectar más que nada huesos largos, pero es una enfermedad que afecta a la densidad ósea en general. Y no solamente es la osteoporosis, sino también otras enfermedades como por ejemplo el mieloma múltiple y diversas neoplasias. Una escala que nos va a ser muy útil y que en realidad tuvo su origen para atender y saber cuál era el estado de conciencia de un paciente con TEC es la escala de coma de Glasgow, que la tienen aquí a la derecha. No se tienen que olvidar, ya saben ustedes que evalúa respuesta ocular, verbal y motora. Saben que tiene como puntaje máximo 15 y puntaje mínimo 3. Y esto nos va a ayudar a dividir a los traumatismos encefalocranianos en traumas leves, cuando tenemos un Glasgow de 13 a 15, traumas, o mejor dicho, TECs moderados, cuando tenemos un Glasgow de 9 a 12, y TECs graves cuando el Glasgow es de 3 a 8. Dentro de lo que es la fisiopatología de los TECs, básicamente ustedes tienen que saber que vamos a tener nosotros injurias primarias, y como ven acá en esta imagen, inevitables, que van a ser ocasionadas por el mismo trauma, por el golpe, por el choque, por la caída, etc. Acá vamos a estar hablando de fracturas, contusiones, laceraciones y algo que se conoce como la lesión axonal difusa, que básicamente son microlesiones en la masa encefálica debido a un golpe, a un rebote del cerebro dentro de las paredes de la bóveda craneal. Y vamos a tener una clínica dada por injuria secundaria o lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias van a ser evitables, prevenibles, y se van a dar principalmente por hipoxia e hipotensión sistémica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos cosas en el manejo prehospitalario de un TEC que nosotros tenemos que prestar atención sí o sí y manejar como prioridad? La hipoxia y la hipotensión. ¿Por qué? Porque estas dos, la hipoxia y la hipotensión, van a ser causa de injuria o lesiones secundarias. Y estas lesiones secundarias son evitables. Entonces, si nosotros tratamos esta hipoxia y esta hipotensión en el manejo prehospitalario, así en prioridad 1, top 1, podemos llegar a evitar todo lo que viene como consecuencia de que se hayan producido estas lesiones secundarias, como por ejemplo los hematomas, la hipertensión intracraneal, edema cerebral y lesiones hipóxico-isquémicas. Otra cosa importante es que generalmente los traumatismos encefalocranianos cerrados van a producir lo que son hemorragias. Y como ya habíamos conversado cuando vimos el tema de hemorragias, esta bóveda craneal, esta cavidad craneal no tiene contacto con el exterior. Entonces esta sangre no va a tener por dónde salir. Se va a acumular aquí y al acumularse ahí se va a empezar, como la gelatina, a cuajar, a coagular. Y al coagular se va a empezar a hacer un poco más dura y va a ir formando hematomas, que obviamente como sigue la hemorragia, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer. Y este hematoma crece y va a empezar a desplazar al cerebro, a la masa encefálica, contra las paredes hasta apretar. Y al apretar a este cerebro contra las paredes, lo va a empezar a inflamar. Y aquí viene a suceder lo que nosotros conocemos como el famoso edema cerebral. Al empezar a inflamarse este cerebro y a la vez que este hematoma sigue creciendo,
Esto va a producir que se incremente la presión intracraneal, que se incremente la PIC, y esto va a producir una hipertensión intracraneal. Y al producirse esta hipertensión intracraneal con el cerebro aplastado contra las paredes, el hematoma que sigue creciendo, esto va a perjudicar lo que es la irrigación de esta estructura del cerebro. Y cuando se cesa la irrigación, cuando se ve esta dañada, perjudicada, va a disminuir el aporte de oxígeno. Como disminuye el aporte de oxígeno, hay hipoxia, que acuérdense que la hipoxia es disminución del aporte de oxígeno, y la hipoxia va a llevar a la isquemia, que vendría a ser al daño de un tejido porque ya no tiene suficiente oxígeno. Entonces, como ven, este es un círculo vicioso, ¿sí? Es un círculo que sigue, sigue, sigue. ¿Cómo lo prevenimos? Tratando la hipoxia y la hipotensión en el manejo hospitalario como nuestra prioridad 1. Clasificación del edema cerebral. Nosotros tenemos un montón de tipos de edema. ¿Cuál va a ser el que nos va a importar acá en el caso de TEC? Es el edema citotóxico, porque es un edema que se da como consecuencia de isquemia e hipoxia cerebral. Entonces, si les preguntan, ¿qué tipo de edema vamos a ver nosotros en los TEC? El edema citotóxico. ¿Por qué? Porque se da por hipoxia e isquemia. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Listo. ¿Vale? Dime. ¿Crees que puedas volver a decir el tema de los hematomas y en sí que se convierten en los edemas y después así, o sea, como que se va degenerando así? Cuando ustedes tienen una fractura, ya saben que las fracturas sangran, ¿no es cierto? Ya. Como esta fractura sangra, hay una hemorragia, obviamente. En los TEC cerrados, es decir, cuando todo está adentro de la cavidad craneal, ustedes saben que esta cavidad craneal no tiene una vía de salida hacia el exterior. Entonces, como la sangre no tiene por dónde salir y la lesión que se ha producido por el TEC sigue sangrando, esta sangre se va a acumular. Y a medida que esta sangre se acumula, se va a empezar a coagular, se va a empezar a cuajar. Y como se empieza a acumular, se empieza a coagular, y la hemorragia sigue, se va a ir haciendo cada vez más y más y más grande. Entonces, obviamente, la cavidad craneal tiene un espacio limitado. Y a medida que este hematoma va creciendo y va creciendo, va a empujar al cerebro para tener más espacio. Y este cerebro va a empezar a querer acomodarse y va a terminar aplastado contra las paredes de la cavidad craneal. Al quedar aplastado y al seguir siendo presionado por este hematoma que quiere más espacio porque sigue creciendo, este cerebro se va a inflamar y se produce el famoso edema cerebral. El hematoma sigue creciendo, el cerebro se sigue inflamando, es decir, hay más edema cerebral. Entonces, esto va a ocasionar que se incremente la presión intracraneal, ocasionando una hipertensión intracraneal. Y como incrementa la presión intracraneal, el cerebro sigue pegado y sigue con más edema cerebral, el hematoma sigue creciendo, esto va a provocar las lesiones hipóxico-isquémicas que se van a dar porque se ve comprometido el sistema vascular y disminuye el aporte de oxígeno. ¿Se entendió ahora sí? Entonces, básicamente, los hematomas hacen de que se forme el edema. O sea, Claro, es como la en la consecuencia. mayoría de los casos. Ajá, pero pueden haber también situaciones en las que no hay un hematoma, pero sí hay un edema cerebral, una inflamación, igual la cadena empezaría ahí, ¿no? Edema cerebral, se hincha el cerebro, incrementa la presión intracraneal, hipertensión intracraneal, lesión hipóxica isquémica. O sea, sigue la misma cadena, por así decirlo. Y con el hematoma, básicamente, es porque se rompen las arteriolas y las vénulas. Ah, no. Creo que Arterias y venas. rompí algo. Ajá. Las arterias y venas. En las siguientes diapositivas vamos a hablar más a fondo de lo que son los hematomas porque, como ven, son lesiones importantes. Ok, gracias, Ale. Listo.
Entonces, este es un cuadro resumen de lo que ya hemos hablado básicamente. Algo extra que añadir vendría a ser la clasificación de los TEC según su morfología, ¿no? Las fracturas de cráneo tenemos fracturas de la bóveda per se, ¿no? Que vendría a ser de la parte, vamos a señalarlo por acá. ¿Dónde está? Acá está. Fracturas que se den en estos huesos vendrían a ser fracturas de la bóveda. Y las fracturas que se den aquí en el piso vendrían a ser, como su mismo nombre los dice, fracturas del piso. Y acuérdense que tenemos, dentro de las fracturas del piso, tenemos del piso o fosa anterior y del piso o fosa media. Y eso es algo que vamos a ver porque tienen que identificarlo y justo aquí está. En el TEC cerrado, nosotros podemos llegar a tener fracturas o lesiones a nivel de la bóveda, que ya les había señalado dónde es, y fracturas a nivel del piso, ¿sí? Que también se conocen como fracturas de la fosa. Entonces, cuando tenemos este signo, que se conoce como signo de ojos de mapache, que también se describe como equimosis periorbitaria, porque está alrededor del ojo, esto nos está indicando que hay una fractura de la fosa anterior o del piso anterior de la base del cráneo. Y cuando encontramos este signo, que es el signo de Battle, que se describe como una equimosis retroauricular, nos está indicando que hay una fractura de la fosa media, ¿sí? Entonces, los ojos, ¿dónde están? Adelante. Entonces, el signo de mapache nos indica fractura de la fosa anterior. ¿Por qué? Porque los ojos están adelante, acuérdense de eso. Signo de Battle, que es la equimosis retroauricular. Las orejas están al medio de la cabeza. Entonces, ¿qué nos va a indicar? Que hay una fractura en la fosa media. Así se lo pueden acordar más fácil. Y bueno, ya hemos hablado de los TECs abiertos, que creo que no requieren más extensión, ¿no? Y bien, esta parte es importante, las hemorragias. Porque estas hemorragias, como ya les había explicado, debido a que la sangre no tiene para dónde irse, va a empezar a acumularse y se va a coagular ahí dentro. Entonces va a formar, ¿qué cosa? Va a formar hematomas. Y dentro de los hematomas va a formar dos principalmente. Los hematomas epidurales y los hematomas subdurales. Pero para nosotros poder hablar de epidural y subdural tenemos que conocer en dónde se encuentran estas zonas. Y lo vamos a ver en esta imagen de acá abajo. Bien, entonces tenemos acá nosotros el cuero cabelludo, la piel, la aponeurosis, que vendrían a ser, es lo mismo que decir fascias, que envuelven el músculo, y viene, bueno, el músculo, y de ahí vendría lo que es el hueso. El hueso lo recubre una estructura que se conoce como periósteo, peri alrededor, osteo, hueso. Luego está el hueso, y debajo del hueso nosotros esperaríamos encontrar el encéfalo, el cerebro, pero en realidad entre el hueso y el cerebro nosotros encontramos unas estructuras que se conocen como meninges. Y vamos a tener, estas meninges van a tener tres capas. La primera capa, que es la capa que se encuentra pegada al hueso, es la dura madre. Debajo de la dura madre encontramos otra capa que se conoce como aracnoides. Y esta capa va a ser muy importante porque aquí vamos a encontrar trabéculas que van a permitir que se drene y circule por todos lados el líquido cefalorraquídeo. Y es como el aracnoides va a ser como el sistema de tuberías del cerebro para el líquido cefalorraquídeo, ya que van a estar conectados con los plexos coroideos, que les había dicho que son las estructuras que producen el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales. Y debajo del aracnoides, pegado al cerebro, vamos a encontrar a la pía madre. Entonces, debajo del hueso, pegado al hueso que tenemos la dura madre. Debajo de la dura madre el aracnoides y debajo del aracnoides, pegado al cerebro, tenemos la pía madre. Entonces, cuando hablamos de hematomas epidurales, estamos hablando de hematomas que se encuentran sobre la dura madre, es decir, entre el hueso y la dura madre. Y cuando hablamos de hematomas subdurales, estamos hablando de hematomas que se encuentran debajo de la dura madre, es decir, de hematomas que están entre la dura madre y el aracnoides. ¿Sí? ¿A todos les quedó clara esa parte o hay alguna duda respecto a eso? Todo claro, Ale. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos un hematoma epidural, cuando realicemos una tomografía se va a observar así.
como una bolita. Estos hematomas epidurales van a estar ocasionados por ruptura o por lesiones de arterias, esto es importante, y como son por lesiones de arterias se van a expandir de manera bastante rápida. La arteria que más comúnmente va a ocasionar este tipo de hematomas epidurales, va a ser la arteria meningia media. ¿Por qué? Porque la arteria meningia media es una arteria que se encuentra debajo del esfenoides. Y si se acuerdan, el esfenoides iba a ser un hueso, vamos a ponerlo, acá está. Este es el esfenoides. El esfenoides es un hueso que es bastante delgadito, bastante sensible, es la famosa sien, que ustedes lo deben haber visto en series o películas o hasta en novelas, que cuando el protagonista se cae y se golpea la sien, se puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque este hueso se fractura con facilidad y debajo de este hueso es que transcurre la arteria meningia media. Entonces, si ese hueso se fractura, lesiona la arteria meningia media y crea un hematoma epidural, que ustedes ya saben que son ocasionados por lesiones arteriales y se expanden rápidamente. Por otro lado, aquí tenemos una imagen, una tomografía de cómo se ve un hematoma subdural. Y los hematomas subdurales tienen la característica de a las tomografías verse como una media luna, ¿sí? Es así, tienen extremos bastante agudos a diferencia de los hematomas epidurales, que es medio redondito. Este no, este es como una media luna. Este tipo de hematomas subdurales se van a dar por lesiones de venas y por eso, como son por lesiones de venas, se van a expandir más lentamente. Y eso vendría a ser lo básico que ustedes tienen que saber con respecto a los hematomas. Otro tipo de lesiones que podemos encontrar en el TEC es el daño axonal difuso. Este tipo de lesiones de daño axonal difuso son como microlesiones a nivel de lo que es el parénquima cerebral. Generalmente se van a dar por un efecto de rebote del cerebro dentro del cráneo. Y este rebote del cerebro dentro del cráneo lo vamos a ver en una lesión que se conoce de tipo latigazo, que la vamos a ver un poquito más a fondo cuando hablemos ahorita de traumatismo vértebro-medular. Este latigazo se produce en lo que son accidentes automovilísticos y se dan cuando el carro frena de golpe, entonces el cuello del paciente se va para atrás y para adelante de forma brusca. Ese es el latigazo. Entonces, al suceder eso, el cerebro también rebota contra las paredes y se produce el daño axonal difuso, que en realidad es muy difícil observarlo en estudios de imágenes. Y obviamente también tenemos las fracturas de base de cráneo, que ya lo hemos visto. Lo vamos a evidenciar de manera clínica con el signo de Battle, que vendría a ser la equimosis retroauricular, que nos indica fractura de fosa media, y el signo de ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria, que nos indica fractura de fosa anterior. Y aquí está el conjunto de síntomas que nos indica que la presión intracraneal se encuentra por encima de 33, que se conoce como triada de Cushing. Guárdense de esto, por favor. Triada de Cushing nos indica que la presión intracraneal está elevada, mayor a 33. ¿Y en qué consiste esta triada de Cushing? En que vamos a encontrar hipertensión, bradicardia y bradipnia. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ale, el Dime. signo de mapache y el de Battle ¿corresponden al hematoma epidural o subdural o es relativo? No. El signo de mapache y el signo de Battle están relacionados a las fracturas de las fosas anterior o media. No está, o sea, no es que tenga una relación con un tipo de hematoma u otro, que puede existir, sí, pero esa parte es indistinta. La significancia clínica de estos signos, como te digo, va a ser si es en una fractura de fosa anterior, ojos de mapache; si es una fractura de fosa media, signo de Battle. Ah, ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ale, sí, más Dime. que todo, no comprendí bien la diferencia entre el hematoma epidural y subdural, o sea, básicamente en fotos, ¿no? Porque en la parte teórica sí. Ah, ya. Diferencio. El hematoma epidural va a tener una forma más redonda.
esta de acá, va a ser un hematoma que tú lo vas a poder observar dentro de las primeras 6 horas de que el paciente haya sufrido el TEC. Y si te das cuenta, y si tienes un ojo así bien afilado, el hematoma está pegado, casi es como si estuviera pegado al hueso, porque acuérdate que los epidurales están entre la dura madre y el hueso. En cambio, los hematomas subdurales tienen estos extremos o tiene esta forma mucho más alargada de media luna, con unos extremos agudos. Y si te das cuenta, existe un espacio, una línea negrita entre el hueso y el hematoma mismo, que vendría a ser la dura madre, porque acuérdate que los subdurales se encuentran debajo de la dura madre. Eso vendría a ser la diferencia a nivel de imágenes más notoria que tú puedes encontrar. Ok, gracias. Listo. Y bien, el manejo, chicos, básicamente aquí va a ser el clásico ABCDE y llevar al paciente acá. Si es hematoma, lo más probable es que tengan que llevarlo a quirófano para el drenaje de estos hematomas. Y igual para lo que son las fracturas de las fosas, ¿no? Ya sea anterior o media. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el traumatismo vértebro-medular. Y acá importante es que ustedes sepan las funciones de la columna vertebral. Recordemos que esta columna va a tener 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Las funciones va a ser, bueno, protege la médula espinal y los nervios espinales. Esto es importante ya que ninguna lesión va a poder ocurrir a nivel de la médula espinal si es que primero no se lesionan estas vértebras. Va a soportar el peso del cuerpo, va a proporcionar un eje que va a ser tanto rígido como flexible y desempeña una importante misión para lo que es la postura y permite la locomoción. ¿Cuáles son las causas de los traumatismos vertebromedulares? Al igual que en los TECs, la causa principal van a ser los accidentes automovilísticos, luego tenemos los deportes, las caídas y los accidentes laborales. Aquí también nosotros vamos a tener en el traumatismo vértebromedular lo que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Sin embargo, aquí las lesiones primarias van a tener un origen mecánico o un origen penetrante. En el caso del origen penetrante es por proyectiles de armas de fuego, armas blancas como cuchillos, navajas, o también puede ser por el desplazamiento de fracturas. Y en el caso de los mecanismos, o mejor dicho, de las lesiones primarias mecánicas, se van a dar por alguno de estos 6 mecanismos, ¿sí? Puede ser por una flexión lateral forzada, por una hiperextensión, y la hiperextensión aquí es donde vamos a ver este tipo de lesión que yo les hablaba anteriormente, que es la del latigazo. Como ven acá, esta chica está dentro del carro y se va a ir en el latigazo de manera brusca hacia adelante y luego hacia atrás. También se puede dar por hiperflexión, por estiramiento, generalmente cuando los pacientes se suicidan colgándose. Un dato extra que a mí me lo preguntaron en el examen era si es que en estos pacientes que se colgaban y morían y tenían lesiones vértebromedulares por estiramiento, si había priapismo o no. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es priapismo? El priapismo viene a ser una erección prolongada del pene que ya no es fisiológica, sino que se va a dar muchas veces por anormalidades a nivel del retorno vascular, irrigación, etc. Entonces, en este tipo de pacientes que se cuelgan, en los hombres obviamente, va a haber priapismo, ¿sí? Pero bueno, el estiramiento es un tipo de injuria primaria mecánica para el traumatismo vértebromedular, la compresión y también la rotación. Entonces son solamente estos 6 para las lesiones mecánicas primarias: flexión lateral, hiperextensión, hiperflexión, estiramiento, compresión y rotación. Y en las lesiones secundarias vamos a tener que estas van a ser de origen vascular, generalmente por rupturas de arterias. Las arterias vertebrales van a transcurrir por aquí, por estos huequitos que ustedes ven acá. Esta es una vista de una vértebra. Por su estructura parecería una vértebra cervical. Por estos huequitos que ven acá, a los dos costados transcurren las arterias vertebrales
que como habíamos visto en la figura del TEC, al final se juntaban para formar una arteria gruesa, que es la arteria basilar. Esas arterias vertebrales son las que van a dar la principal irrigación a todas las estructuras dentro del canal vertebral. También se puede dar por trombosis o por hipoperfusión. Y también estas lesiones secundarias pueden ser por traumas cerrados, ¿no? Como sobre todo a nivel de lo que son las vértebras cervicales y lumbares. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes tienen, ya lo habíamos visto acá, las vértebras se van a dividir en cervicales, lumbares, torácicas, coxígeas y sacras. Cada uno de los cuerpos de estas vértebras y de su estructura en sí va a ser diferente y va a variar. ¿Y esto en qué se va a traducir? En que va a haber un grupo de vértebras que va a ser más o va a estar más predispuesto a lesionarse y sobre todo a tener un tipo de lesión que se conoce como espondilolistesis, que es básicamente que las vértebras se salen de su sitio. ¿Cuáles son los tipos de vértebras que son más predispuestos por su estructura a lesionarse? Son estas, las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Por eso es que debido a este mecanismo es que pueden ocasionarse lesiones secundarias. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de estos traumatismos vertebromedulares? En primer lugar, la muerte súbita, si es que se produce una fractura traumática de lo que es la columna vertebral que llegue a producir una lesión en la médula espinal y que esto se traduzca en una laceración de esta estructura y obviamente el paciente puede llegar a fallecer inmediatamente. O también esta laceración a nivel de la médula espinal puede llegar a causar paresias o parálisis o hemiplejías en las que básicamente el paciente va a perder la fuerza muscular en, en alguna mitad de su cuerpo o simplemente pierde la movilidad en alguna extremidad y la cuadriparesia vendría a ser una de las más dramáticas ya que pierde la movilidad en las 4 extremidades. La parálisis frénica, que ya lo habíamos conversado muchas veces, se produce cuando hay una lesión a nivel cervical y se lesiona un nervio. ¿Qué nervio se lesionaba, chicos, en lo que es a nivel cervical, cuando habían lesiones a nivel cervical? ¿Se acuerdan? Exactamente. Y el nervio frénico era importante porque inervaba el diafragma y ya saben qué importante es el diafragma para la función respiratoria. Tenemos la espondilolisitis, que ya se los he mencionado. Las vértebras más vulnerables a esto van a ser las cervicales y las lumbares debido a su estructura, que vendría a ser un tipo de luxación. La espondilodicitis, que como su mismo nombre lo dice, la D viene de disco intervertebral, que son estas almohaditas entre las vértebras, y aquí vendría a producirse lesiones a este nivel. Fracturas, ya hemos visto las fracturas por aplastamiento y también las hernias discales, ¿no? Que es cuando hay una inflamación por una compresión de estos discos intervertebrales. Y obviamente este tipo de lesiones, si es que no llegan a ser tan dramáticas como estas 3 primeras, van a llegar a ocasionar en el paciente un dolor localizado, persistente y que muchas veces puede llegar a ser de tipo crónico y causar deformaciones anatómicas permanentes. ¿Cuáles son las complicaciones? Dime. ¿Por qué los paramédicos así ponen más atención a la columna cervical antes de las demás? O sea, ¿qué pasa si se falla? O sea, ¿es como el motor de todo o qué? Claro, lo que pasa es que en la columna cervical, en esa zona no solamente está el nervio frénico, sino que también están estructuras como la tráquea, está el esófago, es el inicio de la médula espinal, está el tronco encefálico y entonces si es que esa parte se lesiona, tienes muchísimo más que perder que ponte que se lesione la médula espinal más abajito, ¿no? A nivel lumbar o a nivel coxigio sacro, ¿no? Ahí, ¿qué cosa va a pasar? Que el paciente puede perder control de esfínteres, puede perder la movilidad de sus piernas, pero no se estaría en tanto riesgo de una muerte súbita o de una parálisis frénica como sí lo estaría si es que no manejamos la columna cervical. Por eso es que se presta tanta atención, ¿no? Porque también si se lesiona la columna cervical puede incluso llegar a comprometer el centro cardiovascular, el centro respiratorio. Ok, gracias. Listo.
Entonces, dentro de las complicaciones, ustedes saben que por lesión a nivel del sistema nervioso central, sobre todo de la médula espinal, es que se podría llegar a producir un shock neurogénico. En este tipo de shock hay una disminución de la actividad simpática, es decir, actividad contráctil del corazón, hay una pérdida del tono de las estructuras vasculares y por lo tanto hay una vasodilatación. Y esto se va a traducir finalmente en una caída de la presión arterial y también de la frecuencia cardíaca, que se traduce en shock neurogénico. A su vez, si es que el paciente no muere por eso y lo curamos, va a tener una estadía en el hospital bastante prolongado, es un paciente que va a tener que estar echado por bastante tiempo. Entonces, cuando un paciente está echado por bastante tiempo, surgen otras complicaciones como las que nosotros podemos ver aquí, ¿no? En primer lugar, tenemos las infecciones respiratorias y la sepsis, no solamente porque estos pacientes van a estar en UCI, que es un ambiente cargado de un montón de bacterias resistentes, sino que al estar echado el paciente, se dificulta la movilización de secreciones. Entonces, al dificultarse la movilización de secreciones, porque los músculos torácicos no pueden trabajar de manera correcta, hay más probabilidad de que estas secreciones se acumulen y se conviertan en caldo de cultivo para bacterias que van a infectar el árbol respiratorio. Y es la misma base sobre la cual también pues, se sienta de que puede ocasionar infecciones urinarias, que obviamente también pueden llevar a sepsis. Y no solamente por esto, sino que estos pacientes también van a tener que usar catéteres porque no se pueden parar. Catéteres urinarios. Y los catéteres urinarios son también uno de los principales factores de riesgo para lo que son infecciones urinarias. También tenemos lo que son las escaras en decúbito o las úlceras por presión, son lo mismo. Este tipo de lesiones son lesiones abiertas, son lesiones dolorosas que muchas veces se necrosan, son lesiones que huelen muy mal y que se van a producir porque una zona del paciente, del cuerpo del paciente, pasa en contacto con una superficie por mucho tiempo, es porque el paciente pasa echado por mucho tiempo. Generalmente esto se produce en la zona sacra, también en la zona, puede llegar a producirse en la zona de los codos, y esta es la razón por la que ustedes si van a sitios, a hospitales, van a la zona de UCI, pueden ver que cada cierto tiempo las enfermeras o los técnicos, incluso los mismos médicos, van a cambiar y rotar al paciente de sitio para que precisamente no se produzcan estas úlceras por presión. También tenemos las disfunciones respiratorias urinarias, angustia y depresión, que es algo muy común en pacientes que están conscientes pero están en UCI porque no pueden salir, y obviamente los fenómenos tromboembólicos, ahí incrementa el riesgo de formación de trombos porque el paciente no se está moviendo, y la inmovilización prolongada es también otro factor de riesgo para que se produzcan estos fenómenos tromboembólicos. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al post-test. Ale, Dime. creo que la sepsis sería la tercera etapa, ¿no? Que son las complicaciones del paciente. Esto no está por etapas. Simplemente lo estoy poniendo, por así decirlo, de acuerdo a su frecuencia. No son etapas. Solamente la sepsis la estoy poniendo para que tengan en cuenta que cualquier infección en un paciente en UCI tiene una alta probabilidad de llevarlo a sepsis. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Ya. Entonces, eso sería todo. Ya saben que cualquier cosa cualquier duda me la pueden hacer llegar por